Buenas tardes, compañeros, profesora, público en general. Mi nombre es Maricielo Sánchez Sánchez. Soy alumna de la sección P2 de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la especialidad de Educación Primaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. El día de hoy presentaremos el foro de problemas que aquejan a nuestra sociedad. Estos problemas son negligencia médica en los centros de salud, recursos tecnológicos para una calidad educativa, la educación primaria en el Perú y el acoso escolar. Bien, el primer tema está a cargo de la señorita Kiara Melise Mozomite Tiguairo, así que las dejo con ella. Muchas gracias por la presentación. Bien, como lo mencionaron, el tema que vamos a tratar es la negligencia en los centros de salud. Los integrantes de mi grupo es Génesis Gavilán Mestanza Tami, Génesis Morales Velázquez Génesis y Mozomite Tiguairo Kiara. Como parte de la introducción del ensayo, trata sobre la negligencia en los centros de salud, específicamente en Lima Metropolitana, y como bien sabemos, existe mucha deficiencia en la atención, pero este problema no es exclusivo de Perú, ¿no? Además de eso, a pesar de que se han hecho esfuerzos, ¿no? Se han optimizado los esfuerzos para poder dar una atención mejor, ¿no? A más de 8 millones de personas, esto no ha sido suficiente, ¿no? E inclusive igual la atención sigue siendo muy deficiente, ¿no? Y esto se puede observar en los países de ingresos bajos, ¿no? Como por ejemplo en Perú, ¿no? Y también de medianos. Y frente a esto tenemos posturas, ¿no? Hemos tomado, siguiendo aún con la introducción, dos posturas de los doctores. Comenzamos con Rodríguez, ¿no? Que nos habla acerca de que existe una responsabilidad civil, ¿no? En cuanto al profesional médico y también la importancia del seguro médico en el Perú, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo del seguro médico? Como bien lo dice, ¿no? Es que esto debe ser obligatorio, ¿no? Para que así el paciente, si tiene alguna negligencia o ha sido por una mala práctica, pueda ser indemnizado. Y en cuanto a la postura del doctor Hugo, nos habla que para él la negligencia médica es como una atención, como podemos ver aquí, una actuación perezosa, ¿no? Falta de celo, y podemos decir que también es poco profesional, ¿no? Y no solamente esto que genera frustración al paciente, sino que actualmente hay mucha preocupación, hay mucha duda también en cuanto a qué tipo de atención voy a tener, ¿no? Y podemos verlo acá actualmente en los hospitales. Cuando una persona va a someterse a una operación, hay cierta duda, ¿no? Si es que va a salir bien o no. Entonces, el objetivo de este ensayo es poder eso, ¿no? Dar a conocer las opiniones de diversos autores que hablan acerca de la negligencia, ¿no? En nuestro país, y no solamente eso, sino también nuestras opiniones y también algunas recomendaciones frente a este hecho que pues también acoge a nuestro país. Y continuando con el capítulo 1, aquí hemos tomado a dos posturas, según Lazo y Santibáñez, que nos hablan acerca en el tercer Consejo Regional de Lima, ¿no? Titulado Una atención de salud con calidad, donde tocaron temas de desafíos, también estrategias para una mejora. Ellos nos dicen, o bueno, mencionaron que una de las mejores estrategias, ¿no? para poder saber, ¿no? acerca de si el personal de salud está cumpliendo bien su trabajo, ¿no? es hacer un cuestionario, ¿no? Y este cuestionario tiene por objetivo también dar a conocer las opiniones de los pacientes, ¿no? Como sabemos, todos nosotros pensamos de distintas maneras, ¿no? Y además la experiencia de cada uno de los hospitales es distinta. Entonces, con estos cuestionarios vamos a poder de manera un tanto exacta poder cuál ha sido tal vez el problema de este paciente cuando recibió la atención. Y para la superintendente adjunta de promoción y protección de los derechos de salud, la doctora Carmen Méndez, que nos habla también acerca de los reclamos que hacen, ¿no? Estos reclamos hacen por la falta de eficiencia en los centros de salud, ¿no?
Y no solamente eso, sino que también informó acerca del objetivo de esos reclamos, ¿no? Y el objetivo es que nuestro país pueda cumplir su rol, ¿no? Y que también se respeten los derechos de esas personas. Bueno, el capítulo 2 se centra más que todo en nuestras posturas, ¿no? Si estamos de acuerdo a las opiniones, ¿no?, de esos autores. En primer lugar, hablando acerca de la doctora Carmen, que ella no solamente habló acerca de los reclamos, sino también habló específicamente del Decreto Supremo 002 del año 2019, donde hay una modificación en cuanto a la solución del paciente cuando hay una negligencia médica, ¿no? También habló acerca de las PAUs, que son los portales de atención a los usuarios de salud, que ellos pueden darles ahí una solución inmediata. Sin embargo, podemos ver que esto no es del todo cierto, ¿no? O no se aplica realmente en la sociedad actual. Y en cuanto dijo la doctora Carmen, nosotros estamos de acuerdo, ¿no?, que los pacientes están en todo su derecho a poder expresar sus reclamos, no solamente reclamos, sino denuncias, si es que ha habido, ¿no?, una mala práctica, en este caso las negligencias, para poder hacer cumplir, ¿no?, como les dije, sus derechos y más que nada también poder velar por el tesoro más grande, ¿no?, que tenemos, que es nuestra vida. Y en cuanto a la postura de ellos, también mencionan de los cuestionarios, ¿no? Y también estamos de acuerdo con esos cuestionarios porque así como ya les comenté, ¿no?, se va a poder ver de manera más clara y también precisa la negligencia médica, ¿no? También habló acerca de las PAUs, que son los portales de atención a los usuarios de salud, que ellos pueden darles ahí una solución inmediata. Sin embargo, podemos ver que esto no es del todo cierto, ¿no? O no se aplica realmente en la sociedad actual. Y en cuanto dijo la doctora Carmen, nosotros estamos de acuerdo, ¿no?, que los pacientes están en todo su derecho a poder expresar sus reclamos, no solamente reclamos, sino denuncias, si es que ha habido, ¿no?, una mala práctica, en este caso las negligencias, para poder hacer cumplir, ¿no?, como les dije, sus derechos y más que nada también poder velar por el tesoro más grande, ¿no?, que tenemos, que es nuestra vida. Y en cuanto a la postura de ellos, también mencionan de los cuestionarios, ¿no? Y también estamos de acuerdo con esos cuestionarios porque así como ya les comenté, ¿no?, se va a poder ver de manera más clara y también precisa acerca de qué puede estar fallando el personal médico y no solamente eso, sino que si los centros de salud están cumpliendo verdaderamente con los procedimientos, ¿no?, cuando se citan estos casos, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que también al haber múltiples casos, ¿no?, de negligencia médica, no todos estos son vistos a la luz, ¿no?, si no fueron por las denuncias. Y con esto me voy al capítulo número 3, donde hablamos sobre los datos estadísticos, ¿no? ¿Realmente existen datos estadísticos en nuestro Perú que hable acerca de las negligencias médicas? Realmente no, ¿no? Actualmente no existen. Bueno, partiendo de la investigación de Ayala, ¿no?, que es un abogado y asesor legal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, él nos habla, o lo que hemos podido entender, ¿no?, de su investigación, es que hay una serie de controversias, ¿no?, al momento de poder solicitar una información, ¿no?, acerca de estos casos. Y no solamente eso, ¿no?, sino que también hay una desactualización acerca de estos casos, ¿no? Como por ejemplo podemos ver el INEI, que nos comenta que no cuenta con un dato actualizado, ¿no?, que no cuenta con un registro de negligencia médica en nuestro país. Y esto es realmente grave porque no sabemos cuánto es la cantidad de casos, ¿no?, exactos que están existiendo, ¿no?, más que nada en Lima metropolitana. Y según, por otro lado, el MINSA, ¿no?, también comenta que no hay una data informativa sobre los casos de negligencia médica. Entonces nos damos cuenta que hay un cierto desinterés en cuanto a los datos estadísticos, ¿no?, y no lo sabemos. Y frente a esto también, cuando vemos los datos estadísticos en cuanto a las tasas de muerte, vemos que los casos de negligencia son pocos, ¿no? Sin embargo, cuando vemos las noticias, ¿no?, hoy en día escuchamos múltiples casos de negligencia médica, ya sea tanto física como moral, ¿no?, en los hospitales. Y sin embargo, no todos de esos casos, ¿no?, obtienen justicia.
Bueno, aquí les pongo unos casos de negligencia, digamos uno de los sonados, que el caso número 1 es de una mujer que denunció negligencia médica tras someterse a una operación en el Hospital Ramón Castilla. Esta operación fue una histerectomía, donde ella quería retirarse el útero, sin embargo le hicieron otro procedimiento, ¿no? Y aquí podemos ver cómo hay una irresponsabilidad, no solamente del médico a cargo, sino también del centro de salud, ¿no? Que si no se hubo hecho, o que si no se hizo, ¿no?, la denuncia, si no hubiera salido a la luz, no se hubiera podido conocer este caso. Y no solamente ha sido el único caso en el Hospital Ramón Castilla, ¿no? Y así se hizo estudios y podemos ver que existen múltiples casos. Bueno, en el caso número 2 también hay una joven que murió tras realizarse una liposucción en la clínica San Borja, ¿no? Y ahí denunciaron una negligencia médica, ¿no? Aquí en esta operación debía tener un tiempo determinado, que eran aproximadamente 2 horas, sin embargo, luego se prolongó. Esto hizo que la familia pues se asuste, ¿no? ¿Qué está pasando? Y luego de eso le dieron de alta a esta paciente, o sea, debió quedarse en el hospital, los médicos sabían que no debía irse a su casa, sin embargo, le dieron de alta y pues posteriormente falleció, ¿no?, esta paciente. Entonces nos damos cuenta dónde está la responsabilidad, dónde está el profesionalismo, ¿no?, para el cual los médicos, ¿no?, se han preparado, y no solamente ellos, sino también las enfermeras, ¿no?, y todas las autoridades involucradas en la organización o bueno, en los centros médicos. Y como conclusión, ya de todo lo presentado, ¿no?, que es lo que queríamos, ¿no? El objetivo es que haya una orientación y también que las personas, en este caso los ciudadanos, podamos conocer nosotros nuestros derechos, ¿no? Poder exigir tener una buena atención. Y no solamente eso, sino que la atención primaria en la salud debe ser completamente de seguridad, ¿no? El ciudadano no debe tener miedo, no debe tener dudas. Y estos casos de negligencia que hemos visto, ¿no?, que no sean silenciados, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos saber que no solamente existe negligencia con el médico, sino también hay negligencia por parte del paciente. Entonces, eso es nuestro objetivo como el trabajo de ensayo, es que pudieran conocer, ¿no?, esta problemática que acoge pues a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, como escuchamos a la señorita Melissa conocer acerca del tema de la negligencia médica en los centros de salud, podemos concluir que abarca acerca de la calidad de atención o la falta de atención o la falta de centros de salud en zonas rurales. Pedimos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, que busque estrategias necesarias para mejorar nuestra calidad de salud. Bien, el segundo tema está a cargo la señorita Alina Cume Roncal, quien nos dará a conocer su tema. Ahí les dejo con las siguientes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi tema es recursos tecnológicos para una calidad educativa. Los integrantes son Flores Figairas, Marita Nicole, Guayas López, Angie Dayana, Morón Mori, Brigitte Esperanza, y la persona que habla es Cume Roncal Alina Ruth. Bueno, en una era digitalizada donde la educación se ve afectada por la pandemia del COVID-19, por lo cual se tuvo que tomar medidas drásticas de prevención, dando origen así a las clases virtuales, las cuales surgieron para evitar los aplazamientos de aprendizaje en los alumnos. Debido a ello, los profesores, como los estudiantes, iniciaron capacitaciones del uso de los recursos tecnológicos para el óptimo aprendizaje de los alumnos, dando así el origen a la tecnología de la información y de la comunicación, el TIC, el cual aumentaría el nivel de competitividad y a medida que se aplique el uso en los proyectos, asignaciones e instrucciones y demás. Bueno, en la introducción, en el ámbito nacional, Flores 2020 comprobó la relación significativa que existe entre ambos para obtener resultados sólidos y provechosos. Asimismo, Mauricio
y Rivera en el 2019 ratificaron dicha relación afirmando su gran valor y su uso imprescindible para promover la calidad y enseñanza educativa. En el ámbito internacional, Pineda 2019 señala que el uso es tan importante en el día de hoy para los estudiantes, ¿no? Tanto la tecnología que ahora se usa impacta social y académicamente. Además, Molinero Chávez en el 2019 señala que el uso de las TIC mejora en los estudiantes sus motivaciones, alfabetizaciones y digitalizaciones y destrezas transversales, por lo cual el educador debe estar capacitado y contar con las herramientas que los estudiantes utilizan en la actualidad, para que de esta manera desarrollen estrategias de aprendizajes más creativas e innovadoras. Por lo tanto, el objetivo principal de nuestro ensayo es aplicar el por qué es importante el uso de recursos tecnológicos para la calidad educativa universitaria. En el panorama general tecnológico y recursos, Apolo 2018 requiere que la tecnología es una herramienta que genera y provoca un constante cambio en nuestras vidas para brindarnos las mejores innovaciones y facilidad en el acceso, en la cual se debe estar apto y capacitado en paralelo con las exigencias y destrezas, ¿no? Así se requiere también que haya muchas competencias. Asimismo, Flores en el 2020 señala que los recursos pueden ser tangibles e intangibles, donde hay una gran variedad encargados de reforzar capacidades y competencias. Las utilizaciones del TIC influyen en un 86.9% sobre las enseñanzas, aprendizajes y evolución. Y personal para los estudiantes, como también permite el desarrollo y crecimiento de sus fortalezas y las competencias de manera positiva. Scolari 2018 afirma que los estudiantes en este desarrollo tecnológico están interactuando con jóvenes de otros países, haciéndose conocedores de otras culturas y de diferentes procesos educativos que los ayudan a generar una nueva visión del futuro. Respecto a la revolución y el avance en el uso de la tecnología y recursos de educación, Mesa 2021 nos menciona que la tecnología educativa hace posible que los docentes planifiquen y dirijan un aprendizaje efectivo. La aplicación de estas estrategias tecnológicas en la educación va a permitir transformar contenidos interactivos y el aumento de motivación académica en todos los niveles, y nivel primaria, secundaria, universitaria. El sistema educativo está cambiando e implementando recursos tecnológicos más creativos e innovadores y minimizando el uso de las pizarras, las tizas o pizarras acrílicas, así como también el uso de los cuadernos, ¿no? Ahora ya normalmente se trabaja con exposiciones y con usos de diapositivas, de PPTs, y ya no se está usando tanto los cuadernos como los lápices, ¿no? Por la versatilidad y la facilidad que nos otorga las tablets, por decirlo, las computadoras, las laptops, entre otros. En el caso de Fernández, bueno, en el caso de Fernández 2020 nos menciona que también gracias a los avances de la TIC han ido evolucionando tanto en el entorno laboral, social y educativo a través de los años. Además nos indica que los estudiantes de ahora son nativos digitales, ¿no? Ya nacen predispuestos con la tecnología, por lo que con la aparición del TIC
ofrecen a los jóvenes opciones innovadoras de aprendizaje, desarrollos y entretenimientos para el alcance óptimo de sus capacidades en su información. No obstante, de acuerdo con la estrategia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2023, hay que tener en cuenta pues que para innovar tecnológicamente en la educación, destaca 3 requisitos que se deben tener en cuenta para maximizar el potencial tecnológico, ¿no? En el acceso de la tecnología, la regulación gubernamental y la preparación docente, lo cual enfatiza la implementación de la tecnología de la educación, ya que se encuentran estrechamente relacionados entre sí. Con ello, el alcance de los objetivos del desarrollo, en el caso de Jacinto 2023, refiere que la tecnología permite a los estudiantes experimentar una educación más real, más interactiva a través de la tecnología. La relación entre recursos tecnológicos y logros de aprendizaje. En el caso de Flores, refiere que los recursos tecnológicos son herramientas o elementos de realidad aumentada, RA, y realidad virtual, RV, siendo este un entorno más significativo y atractivo para el año en curso. La relación para el año en curso. La calidad educativa. Según Mauricio y Rivera, mencionan que la TIC sobre la practicidad al momento de las sesiones de clase, donde se puede facilitar el aprendizaje de los estudiantes, quienes aprovechan que los recursos virtuales para una mejor absorción de conocimientos de las diferentes materias de estudio. Por otro lado, en el caso de Díaz, Vizcario, Mercader y Gairín 2019, advierte que los usos desmedidos del TIC pueden provocar adicción, ya que las conductas de los estudiantes pueden verse afectadas negativamente, en especial si se trata de niños o adolescentes, ¿no? Ya que pueden descuidar ciertas actividades diarias y académicas y laborales. En las conclusiones, vamos a pasar a las conclusiones. En la actualidad, los recursos tecnológicos en el proceso educativo es de suma importancia, ya que nos permite reforzar el aprendizaje y la calidad del proceso educativo, traspasando barreras de espacio y tiempo, ¿no? Ya que uno al usar los recursos tecnológicos es más fácil y más rápido, se requiere menos tiempo y menos espacio. En el punto 2, permite una mayor comunicación, nos permite una mayor comunicación e interacción entre docentes y estudiantes, ¿no? Ya que uno y otro interactuamos, puesto que cuentan con diferentes fuentes de información, participación activa en la construcción de conocimientos e ideas, obteniendo como resultado que los individuos lleven un proceso donde se desarrollen una serie de competencias educativas. En el tercer punto, propicia el aprendizaje colaborativo, la facilidad de comunicación sincrónica y asincrónica, al igual que surgen nuevas profesiones, modalidades educativas. Entonces, el uso del Internet nos permite el acceso a la igualdad, tanto a la información como al conocimiento. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Bien, como escuchamos de la señorita Lina, podemos concluir que la educación en el tiempo de pandemia del COVID-19 bajó muchísimo, pues a causa de ello los recursos tecnológicos también
eh, fue, fue mala la enseñanza. Entonces, exigimos al Ministerio de Educación a que fortalezca estos recursos, ya que es de vital importancia para que refuerce los aprendizajes de nuestros alumnos y nuestras futuras generaciones. El tercer tema está a cargo la señorita Marilyn Orihuela Mendizábal, que nos dará a conocer el tema de la educación primaria en la salud. La profesora, buenas tardes, compañeras. En esta oportunidad voy a presentarles nuestro ensayo titulado La educación primaria de Perú. Está realizado por Guama Vera Nicole, Ortecho Micho Emily, Ortega Nelson Sánchez y mi persona, Orihuela Mendizábal. Comencemos. Vamos a comenzar con nuestra introducción. Está basada en que la educación primaria es importante para nuestra sociedad, especialmente para las niñas, niños y adolescentes, ya que es un derecho que se otorga mediante el sistema educativo, lo cual vamos a poder ver mediante el desempeño, que va a causar un desarrollo económico y social a lo largo del tiempo. Mediante ello vamos a poder ver cómo favorece a nuestro país. Podemos ver que en los últimos años esto ha favorecido mediante algunas evaluaciones que se ha dado al sistema peruano. Sin embargo, también podemos ver cómo marca la desigualdad, lo que vamos a poder ver reflejado en los colegios. El sistema educativo deficientemente organizado no nos asegura que los alumnos sepan matemática, comunicación, lenguaje, entre otras áreas, ya que si podemos ver un estudiante a lo largo del tiempo, a sus 10 años no logra leer, terminando sus 10 años o terminando su educación primaria, vamos a poder ver cómo va a haber una gran dificultad en sus otras etapas escolares de educación, ya que va a haber una gran clara dificultad para ello. Bueno, nuestros objetivos de nuestro ensayo es poder abordar cuán importante y ventajoso es el acceso a la calidad de la educación para la etapa primaria. También poder plantear a partir del reconocimiento de falacias la mejora sustancial de la educación en general de nuestro país. Proseguimos con nuestro desarrollo. En nuestro desarrollo vamos a ver autores internacionales como también autores nacionales. Vamos a comenzar con autores internacionales. En autores internacionales, Schechter, en el 2022, él es un funcionario a cargo de la gestión de la educación y competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También Perú ha estado involucrado en el desarrollo de la educación internacional, de estudiantes y de trabajo en la comparación y el análisis de los sistemas educativos. En todo el mundo está relacionado. También él nos habla que su enfoque se centra mayormente en incrementar el nivel de excelencia de la educación, la equidad, la preparación de los estudiantes para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI. También vamos a poder ver a otro autor internacional como Craig, que en el 2019 él nos habla, él analiza la dinámica y el desarrollo de la segregación por niveles socioeconómicos, mencionando que en menos 9 naciones de América Latina, como Colombia, México, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Perú, República Dominicana y también Chile, que según los datos de PISA en el periodo 2000 a 2015 y la diferencia de indicadores, información mutua y aislamiento para el análisis, podemos ver que base a ello, luego de los exámenes realizados, podemos ver los desempeños de cada alumno, cómo ha variado en Latinoamérica. También podemos encontrar que el Perú se ha ubicado en el puesto 64 de 77 países que han sido evaluados, lo cual es una gran preocupación inmensa, ya que indica que los estudiantes se encuentran en niveles muy bajos de rendimiento académico.
Autores nacionales. En autores nacionales tenemos a Antonio Espinosa, que nos habla del 2021. Él nos recalca sobre el acceso a la educación que ha sido perjudicado bajo la discriminación, que ha sido afectado, basado en factores económicos, sociales, culturales e institucionales. Ya que él nos dice que si hablamos de discriminación, mayormente hablamos sobre los indígenas, sobre las personas que viven en provincia, lo cual no debería ser así, porque mayormente todo debería ser por igualdad, pero tristemente es lamentablemente no vemos eso, vemos mucha discriminación, porque, por ejemplo, si un estudiante de provincia viene a Lima para poder estudiar, para poder buscar una mejor calidad de educación, podemos ver que acá lo discriminan por su ropa, por su forma de hablar, y esto hace que el estudiante le baje mayormente la autoestima, le baje la moral, y en vez de él mejorar, se va a rendir, va a tener una baja autoestima. Entonces no queremos eso, queremos mayormente que su aprendizaje sea de calidad, sea buena. Base a ello, nosotros estamos de acuerdo con Antonio Espinosa, con su opinión, ya que es necesario que todos, no solamente los docentes, no solamente los estudiantes, sino todos como personas, como también peruanos, debemos reflexionar base a ello. No porque una persona sea de provincia, debemos discriminarlo. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y nosotros debemos respetar a ellos, debemos respetar a la otra persona. No solamente, es de Lima y sí, bacán. No, todos somos iguales. También hablamos del SUTEP en el 2021, nos menciona que la educación primaria enfrenta desafíos, lo cual es, acá podemos ver cómo su enfoque se realiza mediante las evaluaciones de PISA. Cómo varía, cómo los estándares de aprendizaje han mejorado. Acá, frente a ello, nosotros estamos de acuerdo y también a la vez no, ya que estamos de acuerdo porque está bien que haya evaluaciones en el sistema peruano donde vamos a ver cuál es el desempeño de cada alumno, vamos a ver cómo está el aprendizaje y así podemos evitar el fracaso del alumno. Y no estamos de acuerdo, ya que del mismo modo vemos que en otros lados, en los lugares indígenas, no hay internet, no hay celular, no hay laptop, no hay tablet, y eso hace que al estudiante, o sea, porque actualmente la tecnología es muy importante para todos, porque mediante ello nos podemos comunicar, podemos interactuar varias cosas. Los de provincia no. Entonces vemos una clara desigualdad donde los gobernantes deberían apoyar eso, deberían llevar internet, deberían llevar, como lo dije, laptops, celulares, para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Porque como hemos podido ver en el COVID-19, hemos visto grandes dificultades que ha habido, porque mediante las personas que estaban acá en Lima, han estado normal estudiando, en cambio los de provincia han tenido muchas claras desigualdades. A continuación, les voy a mostrar los datos estadísticos. PISA de 2018. Bueno, acá vemos que el Perú ha participado, pero también 79 países también han logrado participar. Pero el Perú ha participado voluntariamente en el 2000, 2009, 2012, 2015 y 2018. Han participado 342 colegios, los cuales 70% son colegios públicos y 30% son colegios privados. Proseguimos a los resultados. Acá podemos ver cómo en matemática, en el 2015 estaban en 387, pero vemos que en el 2018 ha subido 13 puntos más, es 400. En ciencia, hemos visto que en el 2015 estaba 397 y en el 2018 404, ha subido 7 puntos más. En lectura, podemos ver que en el 2015, 398
y en el 2018 401, lo cual ha subido 3 puntos. También podemos ver cómo varía la pobreza de aprendizaje según el país. Bueno, acá hablamos los datos presentados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación en el 2019, lo cual los resultados iniciales de la tasa de pobreza de aprendizaje fueron del 22,7% de los países de economía baja en el 2015. Y también se han recolectado datos de 22 países, cubriendo el 80% de la población mundial. Acá podemos ver que nosotros, o no solamente nosotros, sino como todos los países deberían invertir en los niños, que es invertir en el futuro, ya que ellos van a ser vamos a poder ver cómo va a variar el desempeño del grupo de ellos. Porque si vemos un bajo aprendizaje, en el futuro vamos a ver igual, entonces no va a haber una gran diferencia. Nosotros debemos notar eso. Proseguimos con nuestras conclusiones, las cuales han sido que los datos obtenidos de las evaluaciones PISA es alentador, ya que vemos el esfuerzo de cada alumno por querer mejorar, pero también es desalentador ver cómo algunos no mejoran o no logran tener ese desempeño bueno. También, la mejora de la educación de Perú se requiere un enfoque integral y sostenible con la participación activa de múltiples, como los docentes, los padres y la comunidad en general. Nosotros vamos a dar una sugerencia, la cual, nuestra sugerencia es mejorar la educación primaria en el Perú, fortaleciendo la formación y capacidad de los docentes. ¿Y por qué decimos de los docentes? ¿Por qué vamos a decir fortaleciendo su capacidad? Pues nosotros, primero, un docente debe estar bien capacitado para que un alumno pueda entenderlo. Porque digamos si el docente está normal dando su clase, dicta, el alumno va a estar escuchando o tal vez haciendo otra cosa o quizás durmiendo, no va a entender, no va a comprender eso. Entonces, nosotros como maestros debemos ver eso, debemos mejorar, no solamente hablar y hablar, debemos mejorar todos, porque si el maestro mejora, vamos a ver una mejoría también en el estudiante. Muchas gracias. Bien, como escuchamos a la señorita Marilyn, el tema de la educación primaria aún es una deficiencia que marca las desigualdades, lo cual esto baja los aprendizajes de los niños y su desarrollo en sus escuelas. A continuación, el cuarto tema está a cargo de la señorita Elizabeth Orozco Bedoya, quien su tema es acoso escolar. Adelante, señorita. En este tema de acoso escolar, los integrantes que hemos intervenido son Melgar Arias Rosario, Morales Soto Leslie, Ederson Ñagui, Palomino Simón y Orozco Bedoya. El acoso escolar, también conocido como bullying, es una problemática que se da tanto en nuestro país como alrededor del mundo. Se manifiesta mediante insultos, gritos y agresiones físicas en contra de un estudiante determinado con el objetivo de someterlo y humillarlo. La importancia de este tema radica en los diversos efectos negativos y duraderos que experimentan los niños que atraviesan este tipo de situación. Pero, pese a ello, no se le da la importancia necesaria ni se ejecutan normativas que permitan aplicar medidas oportunamente. Esto se puede observar y se refleja claramente en el último censo escolar realizado, en el cual se manifiesta que de las 220 UGEL a nivel nacional, 115 no cuentan con estrategias para afrontar situaciones de intimidación escolar. El objetivo de nuestro ensayo radica en comprobar si dentro de una institución educativa cercana a nuestra posibilidad, como es el CEAUNE,
Se están elaborando estrategias para afrontar situaciones de acoso escolar. Para ello, hemos realizado entrevistas y encuestas tanto a docentes, directora, auxiliar y escolares. Antes de continuar con el tema, es necesario tener claros ciertos conceptos. El acoso escolar hace referencia a todas las formas de agresión que pueden darse dentro del salón, en las afueras del colegio e incluso en entornos digitales. Esta problemática ha tenido un crecimiento alarmante en los últimos años, tanto así que actualmente el Perú recibe una cifra más alta en los últimos 9 años de casos de acoso escolar. Este tipo de problema puede visualizarse a través de los medios televisivos. Uno de los casos que más ha impactado es lo sucedido en Cajamarca, en el colegio David College, en donde un estudiante de secundaria terminó con una fractura de tráquea debido a una golpiza propiciada por sus compañeros. Por otra parte, esta realidad, como mencioné en un principio, no es ajena en otros países. Según UNESCO, nos menciona que el 36% de los estudiantes a nivel mundial ha experimentado alguna pelea física con algún compañero durante el transcurso del año. 1 de cada 3 ha sido acosado alguna vez y 1 de cada 10 niños por lo menos ha sufrido de ciberacoso. Por otro caso, Miglino nos menciona otras cifras porcentuales con respecto a su informe realizado en 2020. Nos indica que el 85% de los casos de acoso ocurrieron dentro de las aulas. El 82% de los infantes con discapacidad fueron acosados. El 74% de los niños de 8 a 14 años fueron o sufrieron de acoso en alguna ocasión. Cerca del 90% de los incidentes de acoso escolar no se le reporta a los docentes. El 60% de los niños que ejercen violencia escolar en su adultez suelen experimentar por lo menos un incidente delictivo. 3 millones de niños faltan mensualmente a clases debido a intimidaciones por sus compañeros. A nivel mundial, cerca de 200.000 niños se quitan la vida debido a las situaciones de acoso. Considerando esta problemática tan preocupante, es necesario tener en cuenta cuáles son las causas que intervienen en las conductas hechas por los agresores y en las víctimas. Por una parte, Palomari Fernández menciona que el ser humano toma forma del contexto y cultura y familia donde se desarrolla. Es por eso que indican que hay una estrecha relación entre los problemas familiares, sociales y del entorno en general con el origen de la violencia escolar. Asimismo, indican que entre los factores que determinan la agresividad en el comportamiento de los niños podría estar la falta de autocontrol, la poca tolerancia a situaciones frustrantes, un autoconcepto negativo, entre otros. Por otra parte, Vizcardi nos menciona que estos factores pueden desarrollarse en 3 ambientes. Por una parte tenemos en el colegio, que es cuando los docentes emplean normas muy severas o castigos humillantes. En el hogar. En esto se caracteriza principalmente porque hay una carencia de amor, cariño y cuidado hacia los niños. Los progenitores mayormente ejercen su autoridad por medio de agresiones o se le da mucha libertad al menor. Y en el tercer ambiente tenemos en el ambiente cibernético o digital, donde los niños tienen acceso a escenas muy violentas, lo que le permiten normalizar ese tipo de situaciones. Los efectos de este tipo de situaciones son muy variables y muchas veces irreversibles. Por una parte, las víctimas experimentan baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas psicológicos, problemas educativos e incluso ideas suicidas. La situación puede ser tan grave que incluso los estudiantes pueden proponer acabar con sus vidas para intentar escapar de este problema. Así lo menciona INEGI en 2020, quien nos indica que el 31.1% de los decesos a nivel mundial de los niños y jóvenes fue a causa del suicidio que ellos cometieron tras ser víctimas de acoso escolar. Por otra parte, los victimarios de esas agresiones presentan dificultades para relacionarse con las otras personas. Según el Departamento de Seguridad y Servicios Humanos de Estados Unidos, nos menciona que las personas o los alumnos que ejercen violencia durante su etapa escolar, en su adultez suelen estar más relacionados a conductas delictivas. Suelen tener también comportamientos agresivos con sus hijos y su esposa, repitiéndose el ciclo nuevamente. En base a todo lo mencionado, consideramos que el problema del acoso social es sumamente alarmante y es necesario tratarlo con la mayor prontitud posible. Es por ello que tenemos que luchar en contra de la utilización de la violencia como forma de entretenimiento. Asimismo, también es importante recalcar la intervención y la influencia de los factores familiares y sociales para la formación de la conducta de los niños, ya que ellos suelen observar lo que sucede a su alrededor e imitan esas conductas.
Por otra parte, es importante recalcar la función que cumplen las instituciones educativas, ya que son los encargados de controlar la situación dentro de las aulas, visibilizar el problema y afrontarlo en el momento oportuno. Para poder visibilizar nuestra realidad y como se mencionó en el objetivo, hemos realizado encuestas a un colegio llamado CIAUNE, que está más cerca de nuestra disponibilidad, en el cual hemos obtenido respuestas tanto de autoridades educativas como de los estudiantes. Por una parte, los directores, docentes y auxiliar nos manifiestan que las situaciones de acoso escolar son poco frecuentes, pero que sin embargo están preparados para afrontarlo en caso de que surja alguna situación. Para eso han elaborado un equipo de convivencia, el cual está integrado por los docentes, por los padres y por los alumnos. Durante el desarrollo de este equipo se manifestó que los padres de familia presentan diversos problemas en cuanto al manejo de su control de ira. Es por ello que se trabaja en ese aspecto para que ellos le brinden un mejor ejemplo a sus hijos. Con respecto a las encuestas realizadas a los estudiantes, se han obtenido los siguientes datos. En la pregunta número 1, ¿sabes lo que significa acoso escolar? El 80% de los niños y el 80% de las niñas manifestaron que sí. Con esto se puede deducir que la gran mayoría de los estudiantes conoce esos temas gracias a las indicaciones que se dan en las aulas o incluso por las instrucciones que son recibidas por parte de los padres. La segunda pregunta nos menciona, ¿actuarías frente a una situación de violencia? El 33% de los niños manifiestan que sí, mientras que el 80% de las niñas colocan esta misma opción. Aquí podemos observar una diferencia considerable entre ambos géneros. Esto puede deberse a que los niños tengan temor a ser ellos las nuevas víctimas o que sus relaciones sociales se vieran afectadas por defender a la persona acusada. La tercera pregunta nos manifiesta, ¿tienes compañeros de clase que son amables, respetuosos y ayudan a los demás? En este caso, los niños, 35% de ellos marcaron que sí, mientras que las niñas, el 67% colocaron esta opción. Aquí también podemos observar una diferencia entre ambos aspectos y con lo que podemos deducir que en el caso de las niñas hay una mejor convivencia con sus compañeros. Y finalmente la pregunta número 4 nos menciona, ¿hay conflictos entre compañeros? En este caso se observa una ligera diferencia entre ambos. El 60% de los niños colocaron que sí, mientras que las niñas, el 44% colocaron esta opción. En las conclusiones finales tenemos lo siguiente. Por una parte, la institución CIAUNE se encuentra preparada para afrontar situaciones de acoso escolar, dado que han implementado un equipo de convivencia integrado por los profesores, maestros y estudiantes. Asimismo, la segunda conclusión a la que hemos llegado es que los docentes aplican tanto estrategias individuales como colectivas para afrontar situaciones de acoso en sus aulas, y aunque estas manifiestan que no son muy frecuentes, están preparados para afrontarlas de ser necesario. Por otra parte, con respecto a las encuestas de los estudiantes, manifestamos la conclusión de que las niñas presentan una mejor convivencia con sus compañeros en comparación con los niños, además de que ellas están más predispuestas a ayudar a una persona acosada en comparación a sus compañeros varones. Gracias. Bien, como escuchamos a la señorita Elizabeth, podemos decir la importancia de dicho tema que erradica los diversos efectos duraderos y negativos en la salud física y mental de los niños. Mi nombre es Diana Guamerni. En este momento les quiero comentar sobre un ensayo titulado El COVID-19 en el Perú. En este ensayo más que nada quiero reflexionar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el Perú. El punto de partida es si lo confrontamos con otros hechos de nuestras historias que puede ocupar este hecho en nuestra sociedad. Para responder a esto intentaré mirar hacia un horizonte más amplio, considerando que este proceso costará vidas y familias sufrirán a causa de sus seres queridos. Antes de comenzar, es necesario hablar un poco sobre el sistema de salud del Perú, que constan de 4 subsistemas. En primer lugar, existen 4.444 pólizas de seguro hospitalario privado, utilizadas por clases media y alta. También existe lo que es 4.444 hospitales militares y policiales. Luego está lo que es seguridad social, que su nombre es más que nada de salud, que es reclamada por los trabajadores de empleo estable. Finalmente tenemos lo que es seguridad integral de la salud, más conocida como el SIS, que depende del Estado y se enfoca en los más pobres. En los últimos años ha habido un aumento del presupuesto de salud en el Perú. Según el Ministerio de Economía del Perú y Comex,
Lo hemos visto para de 11.000 a 17 millones en los últimos 5 años. Sin embargo, esta cantidad puede considerarse insuficiente para satisfacer las necesidades de 30 millones de personas. Muy bien, de acuerdo con las opiniones de Bejar, en el 2012 nos explica sobre la cantidad de muertos por la ausencia del Estado peruano a comienzos de la pandemia, ya que no nos ayudaban como debería ser, por lo cual también se notó la ausencia en los sectores sociales, centros de salud, de educación pública, entre otros sectores dado a esta enfermedad del COVID-19. Continuando con este ensayo, me gustaría analizar nuestras debilidades y fortalezas ante la pandemia. Quiero hacerlo en un sentido amplio, como persona que vivió toda esa etapa de pandemia. Asimismo, también Wamani en el 2020 habló sobre el sistema de salud en el tiempo de pandemia. Llegó a colapsar en la primera etapa de esta enfermedad, ya que Perú no se encontraba preparado para nada ante este virus, ¿no? Todo el país había tratado de contener al máximo la propagación de esta enfermedad con los cuidados que debían darse y mantenerla bajo control en toda la brevedad posible. Con respecto a mi opinión, en mi punto de vista con respecto a lo que nos relató Bejar, estoy de acuerdo ya que el Perú entró a una crisis extrema. Se podría decir que cuando todo esto del COVID empezó, hubo varios fallecidos, personas que ni siquiera fueron veladas, familiares que no se llegaron a despedir de sus seres queridos. Los centros de salud colapsaron, que incluso a los pacientes los dejaban botados en los pasillos, en los mismos hospitales, y a varias personas tuvieron que cremarla al morir. Con respecto a lo que comenta Wamani, le doy toda la razón, ya que el Perú no se encontraba preparado para esta enfermedad. Hospitales no estaban aptos de cómo reaccionar ante esta catástrofe. No tenían las máquinas suficientes y los implementos que correspondidos, ¿no? Incluso varios médicos y doctoras para salvar vidas. La vacuna contra el COVID-19, con respecto a ella, fue una herramienta muy influyente para detener la pandemia, pero esta no lo va a hacer sola, ¿no? Necesitamos medidas sanitarias, sociales y como la supervisión, el rastreo de contactos, el aislamiento y las medidas de protección personal, que incluyen mantener una distancia de al menos 1 metro de los demás, usar mascarilla, que era obligatoria, y lo claro era que tenía que estar ajustada a la nariz y a la boca. Evitar áreas y entornos mal ventilados, permanecer en casa si estaba enfermo, cubrirse al toser y estornudar y lavarse las manos con mucha frecuencia sigue siendo importante incluso hasta ahora para romper la cadena. El impacto de la vacuna contra el COVID-19 en la pandemia dependerá de varios factores. Estos incluyen la efectividad de las vacunas, la velocidad de su aprobación, producción y entrega, la posible aparición de otras variantes y la cantidad de personas a vacunar. Conclusión de todo este tema. El ataque sanitaria generada por el COVID-19 en el Perú ha reflejado las deficiencias existentes en el sistema de salud a consecuencia de la carestía de potencial resolutiva de los establecimientos de salud, en mención a intereses humanos y intereses materiales. Por otro lado, único de los avíos de esta pandemia que más ha desencajado a lo que es el crecimiento del Perú ha sido la elevación de los niveles de carestía, una carestía extrema y irregularidad social, por lo cual las primeras medidas que adopte el gobierno por el COVID-19 deben hallarse orientadas a abaratar estos niveles. La pandemia igualmente nunca ha terminado, por el cual el virus sigue y estamos como que expuestos a que esto volvamos a recaer como lo hicimos hace un tiempo cuando apareció este virus, ¿no? Por lo que también nunca es exequible precisar los avances finales en los diferentes sectores de la sociedad. Igualmente la ciudad entera se encuentra expuesta al renuevo de esta enfermedad, como ya lo había dicho. Sin embargo, esta angustiarse nunca con endeudamiento reprime las acciones del gobierno, quienes tiene el comprometerse de variar y efectuar políticas públicas, fiscales y monetarias expansivas. Mejores asientos macroeconómicos, impulsando lo que es las inversiones públicas y privadas, a agonía de incentivar el sistema empresarial.